¿Cómo están, apostadores? Les saludo Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte y disculparme por la demora del video, pues ahí salí a hacer unas cosas y llegué muy cansado y me quedé dormido, pero me entiendan. Y también mencionarles que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de hoy, 9 de julio. Empecemos con la Liga Profesional Argentina. El encuentro entre Vélez Sarsfield versus Godoy Cruz. Veamos de bajas. Vélez Sarsfield tiene 2 bajas y Vélez Sarsfield tiene 3 bajas y Godoy Cruz tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Vélez Sarsfield de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Vélez Sarsfield no viene bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Godoy Cruz de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Godoy Cruz viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para Vélez Sarsfield, segunda victoria para Vélez Sarsfield y una victoria para Godoy Cruz. Es decir que Vélez Sarsfield es el favorito. Veamos cómo le va a Vélez Sarsfield como local. Y Vélez Sarsfield como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es decir que Vélez Sarsfield juega bien como local. Y Godoy Cruz como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir que Godoy Cruz no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Godoy Cruz está en la posición 8 con 36 puntos. Y Vélez Sarsfield en la posición 23 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Vélez Sarsfield y un 31% a que gana Godoy Cruz. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Defensa y Justicia versus Lanús. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Defensa y Justicia viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Lanús también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Defensa y Justicia, una victoria para Lanús, segunda victoria para Defensa y Justicia y un empate, es decir que Defensa y Justicia es favorito. Veamos cómo le va a Defensa y Justicia como local. Y Defensa y Justicia como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Defensa y Justicia juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Lanús como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Lanús juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Lanús está en la posición 4 con 40 puntos y Defensa y Justicia en la posición 5 con 39 puntos, a un punto de diferencia. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Defensa y Justicia y un 18% a que gana Lanús. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo se marcará como mínimo un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão o la Serie A de Brasil. El encuentro entre Fluminense versus el Internacional. Veamos de bajas. No, Fluminense tiene 3 bajas, 5 bajas. Internacional tiene 4 bajas. Tomar el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria y una derrota. Es decir que Fluminense viene jugando irregular. Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Internacional viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio.
Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Internacional, una segunda victoria para Internacional, una victoria para la Fluminense, tercera victoria para Internacional y segunda victoria para Fluminense. Es decir que Internacional es el favorito. Veamos cómo le va al Fluminense como local. Y Fluminense como local tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Fluminense juega bien como local, aún no conoce la derrota. Internacional como visitante tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Internacional juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Fluminense está en la posición 6 con 21 puntos, Internacional en la posición 9 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Fluminense y un 21% a que gana Internacional. El pronóstico para este encuentro es multigoles, habrán de 2 a 4 goles, es multigoles de 2 a 4 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Fortaleza versus el Atlético Paranaense. Veamos si bajas. Fortaleza tiene 3 bajas y Paranaense tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Así que Fortaleza viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que el Atlético Paranaense juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para Fortaleza, una victoria para el Atlético Paranaense y segunda victoria para el Atlético Paranaense. Es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos a cómo le va Fortaleza como local, y Fortaleza como local tiene 4 victorias, un empate. Así que Fortaleza juega bien como local. Veamos cómo le va el Atlético Paranaense como visitante, y el Atlético Paranaense como visitante tiene 4 victorias, un empate. Así que el Paranaense juega pésimo como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 10 con 20 puntos y Fortaleza en la posición 12 con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Fortaleza y un 25% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es: primer gol es de Fortaleza, primer gol en marcar es de Fortaleza. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Euro Sub-19, el encuentro de Italia versus Polonia. Veamos si bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Italia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Italia viene jugando bien. Y Polonia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Así que Polonia también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Italia, segunda victoria para Italia y tercera victoria para Italia. Es decir que Italia es el favorito. Vemos cómo le va a Italia como local. Italia como local tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que Italia juega bien como local. Y Polonia como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Así que Polonia juega bien como visitante. Nos vamos cómo les va en su grupo. Y en su grupo Italia está en la posición 2 con 3 puntos y Polonia en la posición 3 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Italia y un 12% a que gana Polonia. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Italia. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Liga MX, o la Liga Mexicana. El encuentro entre Pumas versus Mazatlán. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas a Pumas de los últimos 5 encuentros, Pumas tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Pumas viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mazatlán de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Mazatlán aún no conoce la victoria, así que no juega nada bien, y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Pumas, un empate, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para Pumas, es decir que Pumas es el favorito. Veamos a cómo le va a Pumas como local, y Pumas como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Pumas no juega nada bien como local. Y Mazatlán como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Mazatlán tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Pumas está en la posición 6 con 3 puntos y Mazatlán en la posición 12 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Pumas y un 17% a que gana Mazatlán. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Pumas. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Oro, el encuentro entre Estados Unidos versus Canadá. Para los cuartos de final, veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Estados Unidos de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Estados Unidos viene jugando bien, 4 victorias y 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Canadá de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Canadá también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Estados Unidos, una victoria para Canadá, un empate, segunda victoria para Estados Unidos y tercera victoria para Estados Unidos, es decir que Estados Unidos es el favorito. Veamos a cómo le va a Estados Unidos como local, y Estados Unidos como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Estados Unidos juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Canadá como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Canadá juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Estados Unidos y un 15% a que gana Canadá. El pronóstico para este encuentro es: Estados Unidos gana cualquier mitad, es decir, puede ganar el primer tiempo o el segundo tiempo. Recuerden, el pronóstico es: Estados Unidos gana cualquier mitad. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa Libertadores Sub-20. El encuentro entre Boca Juniors y Palmeiras, ¿no? 2 grandes de Sudamérica. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Boca de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias. Recuerden que esta es la primera vez que se realiza este torneo en esta categoría, por lo cual no hay muchas estadísticas. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Palmeiras viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le fue a Boca como local, y su único partido tiene una victoria, así que viene jugando bien Boca. Y Palmeiras como visitante tiene 4 victorias, una derrota, así que Palmeiras juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones o en su grupo, y Boca está en la posición 1 con 6 puntos y Palmeiras en la posición 2 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Boca y un 25% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y aquí te dejo las redes sociales para que también te suscribas. Y no te olvides compartir este video,
para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video. Y disculpen por haberme quedado dormido.